Buen día. Me gustaría también poder decirlo en inglés, por este matrimonio inglés que nos acompaña, pero lo siento. Hablo castellano regular y mallorquín bastante bien. Pero eso no tiene mucho mérito, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. ¿Han hecho ustedes algún pacto en su vida? Muchos, ¿verdad? ¿Quién no tiene que hacer pactos de todo tipo? ¿Y promesas? ¿Le han hecho promesas a usted? ¿Y usted las ha hecho? El ser humano hace pactos, hace promesas, y siempre hay, en los pactos hay varios elementos o partes. Hay dos partes, siempre. Hay unas condiciones, hay unos beneficios quizá, pero también en los pactos, la letra pequeña. ¿Se han fijado ustedes que es muy pequeñita, que está al pie de la página, que casi no se puede leer, en la letra pequeña, ¿no? También hay penalización. En todo pacto hay una penalización, hay un beneficio, hay un acuerdo previo, pero también hay penalización. Pero hay alguien que los cumple siempre, que es de Dios. El ser humano, por la carne es débil, no puede cumplirlo, ¿verdad? Muchas cosas son las que se interponen o no quieren cumplirlo. Pero Dios es un Dios de pactos. Y además pactos con propósitos y bendiciones. El Señor, ¿qué necesita de nosotros? Nada, en absoluto, no necesita nada. Se place en la adoración de sus hijos, eso sí, pero necesitar no necesita nada porque Él lo ha creado todo. Son pactos con propósito y con bendición, siempre, siempre la bendición está. Que la bendición no significa la ausencia de conflictos o de problemas, que a veces confundimos los términos, no. La bendición es a largo plazo, a largo término. Hay que ver con los ojos espirituales para ver las bendiciones de Dios, porque a veces las tenemos encima y no las vemos. El primer pacto que hizo, ¿con quién lo hizo? Como que todos nos podemos contestar, ¿verdad? Con Adán y Eva. Oiga, y era un pacto todo lleno de beneficios para Adán y Eva. Incluso el trabajo que tenían que hacer era un trabajo placentero. Cuidar la naturaleza que Dios les había dado para que la disfrutaran, para que la aprovecharan, para que vivieran de él. Era un pacto fantástico, ¿no? Era de esos pactos como alguien que te dice, me han ofrecido un trabajo y el sueldo es fantástico, ¿y cuántas horas? No, nada, no me importa que vaya al trabajo, me pagan igual, no tiene que ir a cobrar, no, ni siquiera esto, me ingresan el dinero en la cuenta. Más o menos el pacto que Dios Padre ofreció a Adán y Eva era este, era aquello maravilloso, ¿no? Imaginan ustedes que les digan, cuídame esta finca con piscina, una finca fantástica, lo mejor del mundo, come lo que quieras, haz lo que quieras y cada mes te enviaremos el sueldo para que... Hablando en serio, era un pacto muy bueno, era un pacto como Dios hace siempre los pactos. Y había una sola condición, y la desobedecieron. No solo Dios hace pactos con el hombre, pensamos que no, el demonio también hace pactos. Pero suelen ser pactos terribles, pactos de muerte, pactos de destrucción, pactos que arruinan la vida. Hace pactos también y promesas. Y el peligro de las promesas del enemigo, llámale serpiente, le llama de demonio, llámale como tú quieras, llámale mal, llámale lo que tú quieras, es que las promesas que te hace, si te ofrece un plan, el peligro es que quizá una parte es verdad. Porque sabemos que la serpiente, cuando se acercó a Adán y Eva, lo que les decía era verdad. Claro, Dios les había como condición, no comáis de esto porque se abrirá vuestra visión, vuestra mente al bien y el mal. En cierta manera, lo que hicieron eran inocentes, vivían en la inocencia, no tenían ninguna relación con el mal, con el pecado, en ese sentido eran inocentes. Y al comer de ese fruto, entonces su mente se abrió y el pecado vino a su vida. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Y ellos no lo quisieron escuchar. Y la serpiente les decía lo que iba a suceder, que su mente se abriría al bien y al mal, a la capacidad de pecar y de hacer el mal. Y eso sucedió.
La serpiente es muy hábil. La serpiente supo manejar ese diálogo que había tenido Dios Padre con Adán y Eva, y dice, no, si vosotros os volveréis mucho más inteligentes, en un sentido. Entenderéis todo, y es cierto. Entendieron, y el mal vino a su vida, y se estropeó lo que Dios había preparado. De cierta manera, perdieron todo lo que Dios les había dado, todo lo que les había prometido, ¿no? Y así hace Dios con nuestras vidas. Nos ofrece pactos. Además tenemos un pacto general, por decirlo de alguna manera. Cuando nos acercamos a Dios, Dios hace un pacto contigo, hermano, y conmigo, lo ha hecho. Es un pacto en el que te habla de manera particular y personal a ti, para que tú te muevas según ese pacto. Cada uno sabe las particularidades de ese pacto. Pero Dios no dejó al hombre a su suerte. A pesar de todo, no lo abandonó. Hizo un pacto. También sabemos cómo Dios tuvo que castigar a la tierra, porque el pecado se había extendido, se había corrompido, y quiso eliminarla, ¿no? Salvó una familia, sabemos la historia de Noé, ¿verdad? Y eso se salva, porque Dios, a pesar de todo, ama al hombre y quiere lo mejor para él. Y aunque se equivoque, Dios siempre le da otra oportunidad, siempre nos da otra oportunidad. Sabemos que el diluvio lo anegó todo, las aguas se retiraron, y cuando Noé llegó a tierra seca y desembarcaron, Dios hizo una promesa. Hizo una promesa con él. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese pacto nos da la tranquilidad de que Dios no destruirá con agua, por lo menos, la tierra por el pecado de Noé. De alguna manera, él estaba diciendo a Noé, vamos a empezar todo otra vez. Y así es Dios con nosotros. Siempre te da la oportunidad de empezar otra vez, de reanudar el camino, de borrar lo que se ha quitado. Él lo borra, Él esconde los pecados en el hondo del mar. El enemigo también hace pactos con nosotros. Intenta hacer pactos con nosotros. Incluso a veces intenta sentarse a negociar. No te sientes nunca con el enemigo a negociar, porque siempre vamos a perder. Aunque parezca que lo que te ofrece es interesante, porque son seductoras las promesas del enemigo. En general, te ofrece cosas interesantes, cosas llamativas, cosas que parece que tienen beneficio, pero también hay letra pequeña. Y en este caso, la letra pequeña es para destruirte, para aniquilarte a ti o a tu familia, que es lo más importante. Los pactos con Dios requieren muy pocas cosas, eso sí, intensas, profundas. Requieren obediencia, requieren constancia y requieren fe. Son las tres cosas que Dios le pide. Y la serpiente usará las tretas posibles para que falle. Muchas veces vemos que surgen en cualquier proyecto, en cualquier etapa de nuestra vida, van surgiendo inconvenientes, ¿no? Y uno a veces se plantea y dice, ¿por qué está pasando esto? Si yo cumplo, si más o menos mi vida es correcta, pero aún así ves que se interfieren cosas. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Que tengo estas dificultades. Pueden ser tentaciones, pueden ser inconvenientes, pueden ser dificultades de todo tipo, porque a veces se nos olvida, y preferiríamos que no fuera así, que el enemigo también sigue trabajando en contra de la obra de Dios. Es algo que no nos tiene que atemorizar, no tenemos que asustarnos, pero sí tenemos que saber que es real, que el enemigo está al acecho para intentar destruir y robar y matar al hombre. Porque a Dios no le puede hacer nada. La única manera que tiene de intentar dañar a Dios, que no puede, es dañarnos al que Dios quiere. Pactos. Les hablaba de pactos y quiero mostrarles 3 pactos. El primero es el que hace con Abraham. Lo recordamos, ¿verdad? Cuando el Dios llama a Abraham, pero previamente Tare, su padre, había viajado, ¿no? de lo que es hoy el río Tigris y Éufrates, le había dicho que fuera a Harán. Viajaron hasta Harán
Aunque la palabra no nos dice que Dios llamara a Agar, nos dice que ya situados en Harán, Dios llamó a Abraham y le dio unas instrucciones muy precisas. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué pacto, ¿verdad? Uno se cansa de leerlo, lo puedes leer 1000 veces y te das cuenta de la grandiosidad de lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios eligió a un hombre para que este hombre llevara a cabo sus planes, como siempre hace Dios. Hoy en día sigue cogiendo a hombres y a mujeres para que cumplan los planes de Dios. No es al azar, no es casualidad, no es por casualidad, no. Dios tiene planes con cada uno de nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Y Abraham obedeció. Abraham obedeció y además, ya empezando por un precio, porque tuvo que decir: vete de tu tierra, la tierra en la que ya estaba establecido con su familia, con su padre, deja tu parentela, a los hermanos, a los primos, a toda la familia, y de la casa de tu padre. O sea, le estaba pidiendo ya, aunque no da esa sensación, pero si lo analizas, le estaba pidiendo mucho, que dejara la parentela, que dejara quizá el patrimonio, porque al decir la casa de tu padre, está haciendo referencia al patrimonio de esa familia, a lo que esa familia había ganado en aquel lugar o tenía. Y además, vete, lo que le estaba pidiendo era algo muy grande para una persona en aquella época, era dejarlo todo y aventurarse a lo que Dios le pedía. Y Dios le pedía que creyera en Él, y que a cambio de creer en Él, le bendeciría grandemente. Y él creyó. Fue la primera muestra de fe de Abraham. Creyó en ese Dios que le hacía una promesa a costa de tomar decisiones. Claro, las promesas de Dios siempre nos llevan a tener que tomar decisiones, no fáciles, ¿verdad? A veces uno duda, tiene miedo y no sabe qué hacer. ¿Recuerdan a Josué cuando cogió el relevo a Moisés para la última etapa de conquistar la tierra prometida? Que Josué estaba indeciso, porque claro, siempre había tenido a su maestro, a Moisés, al lado, ¿no? Pero de pronto Dios le da la responsabilidad a él. Y de alguna manera se presenta ante Dios y Dios le dice unas palabras: no, mira, solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Es poca cosa, ¿verdad? No le pidió nada más, no hace falta tener grandes capacidades, grandes dones, no. Ser fiel, de cierta manera, le estaba diciendo: tú solamente te pido que te esfuerces cada día y que seas valiente, que no tengas miedo al reto, que no tengas miedo a la lucha, que no tengas miedo a enfrentarte a lo que la vida te ponga delante. Era algo muy grande lo que le estaba ofreciendo a Abraham, porque sabemos que de esa reunión, por decirlo de alguna manera, de ese pacto, se cumplió: bendeciré a todas las familias de la tierra, porque de ese pacto nacería nuestro Señor Jesucristo. Esos versículos son trascendentes en la vida, en su vida, hermanos, y en la mía, porque somos resultado de ese pacto que hizo con Abraham y que le llevó a serle fiel y a cumplir la voluntad. Era muy importante, y vemos que luego, no hace falta leerlo, ustedes lo conocerán seguro, pero lo repite en el capítulo 15, un poco después, lo repite otra vez el pacto, y yo pensaba más en una ocasión, porque le recordaba el pacto, si Abraham lo cumplía y seguía lo que Dios le había prometido, pero la palabra nos muestra cómo ese pacto se reitera en el capítulo 15 y en el 17. Aunque Dios nunca te engaña, ¿verdad? Dios, en los pactos, todo está muy claro. Él en ningún momento nos ha dicho que no habrá dificultades. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos lo dijo, que habría luchas, que habría dificultades, que habría momentos de sufrimiento.
y a Abraham también se lo dijo, porque en el 15 quiero leer este versículo, en el que le advirtió de algo que a otro le hubiera hecho temblar y hubiera vuelto atrás. Le dijo que sería esclavo por 400 años. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios no nos engaña. Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos dicen que seremos bendecidos si cumplimos el pacto. Pero hay unas condiciones fáciles, porque Jesucristo lo decía, que su yugo es fácil de llevar, no es un yugo difícil, está adaptado a la capacidad de cada uno. Pero Dios no le ocultó este dato a Abraham, que había dificultades. Y sabemos la vida de Abraham cómo enfrentó muchas luchas, ¿verdad? Quiso coger algunos atajos, ¿no? Lo de confundir a su esposa con una hermana, sí, claro, es que era su hermana también, bien, pero hombre, en fin, no. Algunos atajos quiso coger, pero siempre fue fiel, siempre estuvo obedeciendo al Padre y dispuesto a pagar el precio que fuera. Pero este era un pacto especial, pacto que hizo con Abraham, no decir que era el pacto de los pactos, el pacto que llevaría a cabo toda la voluntad y el proyecto que tenían ya desde el principio de los tiempos Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. De alguna manera habían planeado esto. Otro pacto es el de Moisés. De alguna manera Moisés continuó el pacto, como siempre hace Dios, ¿no? A veces uno puede pensar que es único, que estoy yo solo, y no, hay 7.000 más que no han doblado la rodilla. El Señor tiene mucha gente para llevar a cabo sus pactos, gracias a Él, que no somos los únicos, ¿verdad? Que hay muchos plazos para continuar su pacto, su proyecto, su plan. Y Moisés era que Dios tenía preparado. Y Dios le llama a Moisés, le llama para que libere a su pueblo que estaba siendo esclavo, como ya había avisado a Abraham. Y le dice que, Moisés sabemos, que lo abreviar, no se entiende demasiado, que había huido de Egipto porque había matado a un hermano suyo en una pelea, y por miedo Faraón huyó al desierto. Nada es casualidad. En el desierto hizo una familia y su suegro Jetro le ofreció la posibilidad de estar allí, de vivir en ese lugar. Quizá Moisés, parece ser, por la historia, cuando leemos la Biblia, que no pensaba moverse de allí. Él allí estaba bien, tenía su familia, tenía sus ganados, estaba protegido por la familia del suegro, pero no, Dios tenía otros planes. A veces los planes de Dios rompen nuestra comodidad. ¿No te ha pasado alguna vez? Mira, este plan no se lo podría dar a otro, Señor, yo estoy bien ahora. A veces pasa, ¿no? Quisiéramos que el plan se lo diera a otro. Mira, si hay gente, me tienes que decir a mí, Señor, ¿no? La gente que hay. Bueno, no es que Moisés dijera estas palabras, yo no lo sé, pero puede dar esta sensación. O quizá alguno de nosotros en algún momento ha pensado, no, Señor, dáselo a otro. Sí, es mejor dáselo a otro, que la gloria se la lleve otro, porque nos muestra a un Moisés más bien modesto, muy humilde, que no quería ningún protagonismo, que además le era difícil el comunicarse, nos define muy bien la palabra cómo era Moisés, ¿no? Y justamente a él se elige, ¿no?, para liberar a un pueblo y enfrentarse a todo un faraón. Pero el Señor le llamó a esto, a que liberara a su pueblo, porque el Señor no había olvidado su pacto. Muchas veces quizá te preguntas, y yo me lo pregunto, no deseo mentir, ¿habrá olvidado Jesucristo el pacto que hizo conmigo? Porque hay cosas que todavía no se han cumplido. Y siendo sincero, ni en el horizonte veo cercano que se vayan a cumplir. ¿Ha fallado Dios? ¿Ha fallado el Señor Jesucristo en el pacto que hizo contigo? Pero la fe nos mantiene. Solo la fe nos mantiene. No lo vemos, pero sabemos en fe que será verdad. Y cada paso de fe, cada acto de fe es una bendición, aunque a veces sigamos sin ver.
El Señor no había olvidado su pacto. Sabemos cómo Faraón se niega a liberar a Israel. Y cómo Dios castigó a ese rey, a ese pueblo, que mantenía esclavo al pueblo que él había elegido. Era el pueblo de Dios. Y Dios no podía consentir que Faraón siguiera maltratando, castigando a ese pueblo. Y Moisés fue elegido para ese cometido. Dios lo llamó en el desierto donde estaba, le dijo: vete y libera a mi pueblo. Sabemos también que Dios envió plagas a Egipto, plagas terribles, ¿verdad? Plagas que iban diezmando los bienes de los egipcios a la población, destruía las cosechas, los enfermaba a todos, plagas terribles, pero el faraón no cejaba en su obstinación y seguía sin dejar salir a su pueblo. Pero claro, el brazo de Dios no se puede torcer, nadie lo puede torcer. La misericordia de Dios puede que nosotros tengamos la impresión de que hemos convencido a Dios. No, Dios cuando tiene un proyecto, un plan, un pacto, el pacto se va a cumplir. Y no Faraón iba a impedirlo. Dios siguió castigando a Faraón hasta que llegó un punto que accede a hablar con Moisés, como sabemos, y le hace una serie de promesas. Pienso en las 3 promesas más importantes que definen de alguna manera lo que Dios quería, ¿no? Si Faraón no lo había entendido bien, ni su pueblo, de alguna manera les estaba diciendo claramente para qué los quería libres. Porque ¿para qué nos quiere el Señor dar libertad? Que seamos libres. ¿Para qué el Señor nos da bienes si los tenemos? ¿Para qué el Señor nos da cosas? Desde luego para que las disfrutemos, para que vivamos con gozo, pero seguro que es para usarlas. No solamente para nosotros. Lo que hace Dios con cada uno de nosotros, te mira a ti, te mira a tu familia, pero también mira más allá. Como siempre, claro, Dios tiene una visión de toda, completa, de 360 grados. El ser humano la tiene más limitada. Y algunos hombres la tienen muy limitada, solamente ven un metro más adelante. Pero Dios, sobre todo, en distancia y en el tiempo. Dios quería que ese pueblo que era esclavo fuera libre y que además sirviera en libertad. En 3 ocasiones, quiero resaltar esos puntos, ¿no? Dios le dijo a Moisés que hablara con Faraón para que dejara salir a su pueblo a bendecirle lejos de la tierra. Y él se negó. Él dice: no, que adoren y que alaben aquí, sin salir de aquí. Y Dios dice: no lo aceptes. No podemos aceptar. Imagínense que nosotros ahora, por un ejemplo, el gobierno interviniera en nuestra manera de adorar al Señor y servir al Señor. Que quisiera controlarlo, intervenir. Dijera: no, primero que salga la alabanza. Segundo, que lo quisiera organizar como una actividad del gobierno, ¿verdad? Y Dios dice: no, ellos me tienen que alabar y adorar en verdad, como son ellos, no aquí dentro controlado por ti. Estoy parafraseando. Era un poco el enfoque que Dios le dijo a Moisés: no lo aceptes, que te dejes salir. Y el enemigo intenta manipular nuestra manera de adorar y de servir al Señor. De muchas maneras. El enemigo es muy inteligente. No crean ustedes que el demonio sea tonto, en absoluto. Sabe de qué manera nos puede limitar. No nos va a prohibir adorar, pero de alguna manera, si nos puede controlar, nos va a limitar. Y el enemigo es un genio en limitarnos y en controlarnos, aunque no lo parezca. No llegará un acuerdo. Bueno, otra plaga, otro castigo. Entonces les dice: bueno, podéis salir, pero dejadme a los hijos. O sea, podéis salir vosotros, pero dejadme a los hijos. Ellos evidentemente se negaron. Y uno puede pensar que petición más absurda. No crean. Hoy en día también eso está sucediendo. Hoy en día los gobiernos pretenden no, lo están consiguiendo en muchos órdenes, educar a nuestros hijos.
el niño casi ya no es autoridad de su padre y de su madre. Una autoridad importante se la ha adjudicado los mismos gobiernos en cuanto a principios morales, en cuanto a éticos, en cuanto a decisiones de su propio género, en cuanto a muchos órdenes, los gobiernos progresistas y democráticos, que no hablo de otros, que eso ya no entremos ahí, que pretenden, con la ley además, organizar la educación del niño desde que nace, ¿no? Y todos seguro que tenemos experiencias de situaciones en las que nos horrorizamos y pensamos, ¿cómo puede ser? Yo no soy su padre, ¿cómo voy a consentir que cada uno allí pueda añadir lo que considere? Por eso no era tan absurdo que Faraón pretendiera, porque sabía, si les doy a ellos, los hijos se quedan, los tendré controlados y atados, podré hacer con ellos lo que quieran. Y esa es la intención, ir conformando, ir educando a esos niños a su voluntad, a su conveniencia, a que respondieran a los intereses de la sociedad. Acabo con estas condiciones que le ponía para resumirlo, para que entiendan. Es lo que yo, Señor, me mostraba cuando leía estos versículos. En aquel tiempo, esta situación es muy parecida ahora, en muchos sentidos, en lo espiritual ahora, desde luego. Por último, les dijo, vale, podéis iros con los niños, si os empeñáis, y podéis ir a donde queráis, pero dejármelo todo, todos vuestros bienes, todo lo que tenéis. Y es una manera también de controlar y limitar cuando queremos la paz. Nos lo quita todo a veces la sociedad. Vale, podéis hacer esto, pero no os doy ninguna facilidad, no os permito, no os facilito para que podáis adorar. Y Dios, de alguna manera, dice, no, tenéis que salir con todo, porque es vuestro, porque vosotros me queréis adorar y servir con lo que tenéis. No quiero que Él se quede todo lo que tenéis vosotros. De alguna manera, y Dios, como siempre obra y nos sorprende, no solo se llevaron todo lo que será suyo, sino que además, usando las palabras de la Biblia, despojaron a los egipcios. O sea, que los egipcios, presas del pánico por las plagas que Dios enviaba, les dieron joyas, les dieron de todo. O sea, no solamente se fueron con lo suyo, sino se fueron con una gran bendición. Y el Señor obra así, cuando le obedecemos y somos fieles. Empiezan a abundar la bendición, y quizá no material, pero de todo tipo. Sabemos que hay más importantes, ¿verdad? El último pacto, y ese es el principal, en un sentido, que al fin y al cabo, como ustedes saben, el Jesucristo, el nuevo pacto, el último punto que quiero compartir con ustedes, es el mismo pacto, ¿eh? No es que Dios se equivocara en el pacto con Abraham, no, es que se equivocó del hombre. O sea, Dios no se equivoca con los pactos. Y además, recordando el pacto que hizo con Abraham, le dijo que todas las naciones serían bendecidas, que toda la tierra sería bendecida. Lo que pasa es que hubo que hacer, permítanme la expresión, algunos retoques al pacto, porque en una parte lo cumplía, que era Dios, que Dios es fiel, siempre cumple. Pero el hombre una y otra vez dejaba de cumplirlo. Y había una cláusula, y Dios no va a cambiar las cláusulas. En el pacto, recuerda que había una cláusula de penalización. Y esa penalización tenía que pagarse. Y esa penalización fue la sangre de Jesucristo. O sea, el pacto se seguía cumpliendo en lo formal, en el fondo. El hombre lo había cumplido, había que pagar. Si hay un pacto y has firmado, tienes que cumplir. Lo que Dios, en su misericordia infinita, dice, no, hay que pagar, hay sangre que derramar, pero yo derramaré la de mi hijo. Es como si tú tienes que cumplir con algo y el que ha firmado el pacto contigo dice, no, tú tienes que cumplir, es que no puedo pagar. Bueno, yo lo pagaré. Y él pagó. Pero pagó además con una sangre eterna, preciosa, santa, y que además no haría falta otra sangre más. Ahí se acababa la necesidad del sacrificio continuo, porque Dios estuvo dispuesto para cumplir el pacto, para que se llevara a cabo de una vez por todas, a poner la sangre, a poner el castigo, de alguna manera. Y además con alguien que es santo y que estuvo dispuesto a aceptar ese pago.
Muchas veces deberíamos pensar en esa realidad, en que alguien ha pagado por ti, alguien ha pagado el pecado. Y debería ser un acicate, debe ser un aliciente para reflexionar, que pensemos muchas veces en nuestros pactos, tantos en los pactos que hacemos en la tierra, como personas, como hombres, como mujeres. Cuando hacemos un pacto con alguien, deberíamos pensar siempre que hay dos partes. Y además de dos partes hay unas condiciones y hay una penalización. La penalización que tendríamos que haber pagado nosotros, Cristo dice, no, yo la pagaré, no te preocupes. El hombre continúa, a pesar de todo, rompiendo el pacto y se aparta una y otra vez, pero Dios nos perdona. Jesucristo también hizo muchas cosas, entre ellas cambiar la relación del hombre con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, y a la vez esa relación que de alguna manera la religión había tapado, había hecho como una bóveda que impedía esa relación. Jesucristo dice, no, ahora ya directamente podéis dirigiros al Padre, porque yo soy vuestro mediador, yo soy vuestro abogado. Jesucristo no solo nos trajo la salvación, un regalo inmerecido y maravilloso, sino que además nos abrió el camino directo al Padre. Ya no era necesario el templo, ya no era necesaria una sangre de animales. La sangre suya es eterna, definitiva. Jesucristo nos trajo un mensaje de esperanza, porque el pueblo, incluso aquellos que creían en Dios, habían perdido la esperanza, porque era tal la carga de leyes, de normas, de preceptos, que el ser fiel era muy difícil, era una carga constante. Y Dios, Jesucristo, barrió todo eso, limpió todo esto, y con su sacrificio permitió que tuviéramos la esperanza de saber que, aunque cometamos algún error, está allí, a nuestro lado, para cogernos de la mano, levantarnos y decir, no, el Padre sigue abierto el camino al Padre, no se ha interrumpido. Y eso es la esperanza que nos da fuerzas, que nos anima a levantarnos cada vez. No sirve de nada volver al antiguo pacto. Tenemos un nuevo pacto, un pacto basado en la sangre de Jesucristo, en el amor y la misericordia. Un pacto que es por gracia, no depende de ninguna obra, aunque a la fe añadirle obras, pero no depende de ninguna obra ni de ningún mérito personal. Un pacto que está al alcance de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier lugar. Es un pacto que basta acogerse a él, basta decirle, yo lo quiero. Qué sencillo es, ¿verdad? Basta decirle a Cristo, sí Señor, quiero que seas mi Señor. Simplemente, y te serviré y te seré fiel el resto de mi vida. Un pacto muy sencillo y que además Él está a nuestro lado constantemente para ayudar a cumplirlo. Quiero acabar con esta reflexión. Nosotros, como decía, también hacemos un pacto con Jesucristo. Y nos damos cuenta muchas veces que quizá lo rompemos en parte o en algo, porque quizá hay decisiones nuestras, conductas nuestras, que no se atienden muy bien al espíritu y la letra del pacto. Porque el pacto tiene una letra, pero también tiene un espíritu, ¿verdad? A veces rozamos la línea. Y deberíamos decirle al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo y clamarle, Señor, ayúdame a mantenerme firme y fiel en tu pacto, en el pacto que he hecho contigo. Pero siempre conocemos muy bien las condiciones de ese pacto, son las bendiciones sobre nuestra vida y sobre nuestra familia que nos promete. La penalización ya está pagada, pero deberíamos tener presente a qué precio. Pero también tener presente que Él está con nosotros, que su presencia es real en nuestra vida, que si nos mantenemos en contacto con Él, le amamos, somos conscientes como hijos suyos, como personas, como ciudadanos, como en todas las áreas de nuestra vida, de alguna manera el pacto que hacemos con Jesucristo
tiene que influir en toda mi vida, en todo aquello que yo haga, tiene que ser un reflejo de ese pacto. Pero sobre todo es un pacto en el que sabemos que la otra parte está a nuestro favor, no está en contra. Precisamente ha hecho el pacto para que toda bendición, que todo lo bueno que Dios nos pueda dar, lo disfrutemos en la vida. Y no solo la vida eterna que tendremos, por gracia, sino aquí en la tierra. En la tierra también Dios quiere que vivamos con gozo y con felicidad y viviendo las bendiciones que nos dan. Yo les invito a ponerse de pie y oraremos por el